La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo están? Es el lunes 17 de abril, ya no sé ni en qué día vivo. ¿Cómo les fue, queridos amigos, aquellos que regresan a sus actividades escolares, a su trabajo, quienes sigan haciendo home office, a quienes ya están muchísimo mejor de salud? ¿Cómo les va? Soy Arely Ontiveros y estamos una vez más aquí en vivo en la cabina de Promo Estéreo en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma. Este es tu programa, La Ley, Justicia Elemental, tu espacio para que aprendas a empoderarte legalmente. Bienvenidos todos. Oigan, mil disculpas, ya voy ahorita a poner mi página en vivo. Saludamos a los amigos de la fanpage de Promo Estéreo. Ahí voy con los de Consultoría Jurídica Ontiveros que ya me están preguntando. Denme un segundo, pero este clima, esta ciudad, este regreso a clases a mí me tomó ahí, pero súper desprevenido, y la lluvia, pero bueno, ya estamos aquí como siempre con nuestro súper invitado, mi querido doctor Eduardo, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias por este espacio siempre tan importante para abrir pláticas sobre temas que resultan de gran interés para todos tus oyentes. Efectivamente, mi querida Chely, saludan aquí en producción. Y miren, yo ponía en redes el tema que por ahí me dijeron, oye, van a hablar de multas, y yo sí, vamos a hablar de multas y de algunos temas más, en donde hoy tocaremos la reforma a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿verdad? Sí, y esto viene a la par de su libro que había sacado, Las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación, que ya lo habíamos tomado. A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque dice que entró en vigor desde 2005 y no se ha modificado. Fíjense, amigos, que hablar de multas, de hablar de reformas, de hablar de estos temas, así como esta ley que desde 2005 no ha hecho ninguna reforma, bueno, tenemos otras más que pareciera que no nos tocan, que pareciera que no pasa nada, pero ¿qué creen? Que sí pasa demasiado, y por eso hoy vamos a aprender con el experto en el tema, para que el doctor Eduardo nos pueda ir guiando, porque creo que había hasta formado una parte de chain, ¿verdad?, para su firma. Querido doctor, con este intro, cuéntenos de esta ley, porque pues la última vez que yo estaba recordando del programa, cuando viniste a la entrevista e hicimos la presentación de tu libro, recordaba que hasta un ama de casa, ¿verdad?, podía ser multada. Sí, muchas gracias. En efecto, esta serie de reflexiones inician desde luego a partir de las experiencias que tenemos en la propia academia, dentro del propio litigio, pero advertimos en aquel entonces, cuando realizamos el libro de las multas fiscales, pues que hacía falta una gran cantidad de principios que protegieran al propio contribuyente. Cuando al redactar el libro abrimos un apartado para principios, nos dimos cuenta que el Código Fiscal de la Federación era muy escueto en este tema, y yo, por ejemplo, hacía la comparación con la materia penal, y pues ahí sí, históricamente hemos encontrado una gran cantidad de principios que protegen al gobernado, pero en la materia tributaria algo está pasando. Entonces yo creo que es necesario dar ese debate, dar esa reflexión y plantear reformas necesarias para proteger a los derechos del contribuyente. Por eso, a partir de ello surge la intención de desarrollar este tema en esta plática, vinculado con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es una ley que se supone que establece las garantías mínimas que tienen los contribuyentes en su relación con los propios gobernados. Sin embargo, tal pareciera que se les ha olvidado a nuestros legisladores, la han dejado por ahí. A veces yo me pregunto si realmente no les interesan los derechos de los contribuyentes o cuál será entonces la razón por la cual no se ha actualizado. Nosotros destacábamos que desde el año 2005, en el cual se creó esta ley, pues no se han generado reformas hasta el año 2023, cuando la realidad
verdad, del año 2005 han pasado cosas muy importantes. A nivel constitucional vino la gran reforma del año 2011, donde se da mayor predominancia al análisis y la protección de los derechos humanos. Digamos, esta ley se queda incluso previa a esa gran reforma, y en materia tributaria han venido creándose cada vez un mayor número de facultades por parte de las autoridades fiscales para revisar a los contribuyentes. Se les han dado más herramientas, y el propio gobernado pues se ha quedado con una ley realmente escueta. Tiene 24 artículos esta ley, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Han pasado muchas cosas importantes, y tal pareciera que pues se ha dejado de lado la necesidad de revisar y actualizar a los tiempos que corren esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y por eso estamos formando un movimiento, y gracias por supuesto por el espacio académico con personas que se dedican al ámbito de lo fiscal, pues para tratar de impulsar una reforma que consideramos es muy necesaria ya dentro de nuestro país. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque es una ley muy chiquita, pero desde 2005 para acá, ¿cuántos años son? Ya tiene más de 17 años. Más de 17 años que no se reforme, que no se cuide, y más sin embargo yo creo que en estos tiempos que es marzo, ¿no? Abrir las declaraciones y viene el SAT y bueno, te entra el terror, y luego la parte de donde te están pidiendo tu constancia, ¿no? Y que vemos filas y filas. Qué importante es que tú hayas generado, no me recuerdo, un colectivo, ahorita nos platicas, para que podamos sumarnos ahí a quien le interese. Y sobre todo yo retomaba lo que te decía, ¿no? Que nos platicabas que hasta una ama de casa podía ser multada, y ahí habíamos puesto, por ahí les vamos a poner el programa para que también lo vuelvan a escuchar y entiendan de lo que venimos hablando. Y sobre todo la importancia de lo que tú dices, ¿no? Y creo que aquí traes la ley, ¿no? Que esta es mínima, o sea, si usted y yo nos la ponemos a leer, y si tienes el enlace me lo compartes para que lo podamos poner en nuestras redes, en donde generar cambios para nosotros como contribuyentes, porque mire, finalmente si no pagamos los impuestos, si nosotros que somos los que sostenemos a este país no se genera la economía, pues no vamos a ver las calles, pues no voy a decir con baches porque están llenas de baches, ¿verdad? Pero no las vamos a ver pues como debiera de ser. Hoy que padecemos de el agua, esta Semana Santa, donde hubo muchas alcaldías que se quedaron sin agua y que las pipas estuvieron siendo como controladas y que por ahí las quisieron manipular a cambio de votos. Fíjese qué grave es esto, ¿no? Un derecho, como derecho humano al agua, que debiera de ser libre y que no debiera de ser condicionado, viene desde acá, ¿no? Podemos poner la base y podría uno decir, si no pago yo mis impuestos y si tú no me cumples, gobierno, por eso creo que es bien importante tenerlo, esta parte de qué nos protege a nosotros como contribuyentes, ¿no? Porque somos los que generamos para que el gobierno venga y nos tenga una ciudad bonita, y si no la tenemos bonita, pues entonces ¿para qué estoy pagando? Fíjate qué ambiguo, amigo, porque 17 años sin haber una reforma de algo que ya es como más de estar, no pagas impuestos, multa, no, esto vas a ir a dar a la cárcel. Qué gravoso es. Sí, es correcto. Incluso nosotros como contribuyentes o eventualmente como asesor del contribuyente, pues cada año estamos esperando las modificaciones a la legislación tributaria, al Código Fiscal de la Federación, a la ley del ICR, a la ley del IVA, desde luego a las propias resoluciones misceláneas, pues para conocer cuál va a ser el marco bajo el cual nos vamos a regir en nuestras relaciones con las propias autoridades tributarias. Y ahí encontramos pues restricciones de derechos, encontramos por supuesto multas, incremento de multas. Encontramos, hace algunos meses se debatió, por ejemplo, una propuesta vinculada para agravar las sanciones a los propios delitos fiscales. Ya la Corte probablemente, bueno, lo comentaremos más adelante, la Corte ya lo declaró la inconstitucionalidad. Sin embargo, ya hay voces en las que dicen, bueno, ya la Corte lo declaró, pero vamos a generar una contrapropuesta mediante la cual volvamos a incrementar las sanciones en materia tributaria. Entonces, vemos un escenario así cada año nuevas facultades, nuevas obligaciones, pero la parte de los derechos del contribuyente ha quedado de lado. Yo creo el principio de justicia fiscal
pues tiene una búsqueda por encontrar el equilibrio. Si bien es cierto, la autoridad pues tiene sus facultades, los gobernados también tenemos derechos que debemos ejercer ante las propias autoridades y se tienen que reconocer, y es lo que ha faltado. Yo advierto, los integrantes del colectivo que ahorita vamos a comentar, advertimos un desarrollo dispar de la legislación tributaria, porque tal pareciera que el capítulo de los derechos de los contribuyentes no existe. Yo no me quisiera imaginar, por ejemplo, en materia familiar, en materia penal, en materia mercantil, que los derechos de una de las partes no se protegieran o no se estuviera reflexionando en cuanto a su evolución, pero parece que en materia tributaria eso es asumido y hasta parece que es aceptado. Por eso creo que tenemos que hacer algo. Y creo que ese algo, si estamos dando cuenta que ya van más de 17 años que la propia autoridad legislativa y por supuesto la autoridad tributaria no ha hecho nada, pues corresponde a nosotros los ciudadanos impulsar este cambio. Nosotros, ahorita lo comentaremos, realizado una serie de acciones con esa intención. Si alguien más lo está haciendo, ¿por qué no nosotros ser los que hay que hacerlo? De repente nos quejamos mucho, por ejemplo, en materia tributaria, de que hace falta prerrogativas, hacen falta más derechos a los gobernados, pero a veces nos quedamos en la discusión y en la charla de café y hace falta generar ese impulso. Por eso, a partir de una serie de experiencias y charlas que desarrollamos en el doctorado del Instituto de Especialización para Ejecutivos, generamos un grupo de compañeros interesados en plantear esto ya de manera más formal, y para eso construimos un colectivo que se llama CONADECO, y a partir de ahí estamos impulsando una serie de acciones que ahorita más adelante las comentaremos. Oye, fíjate que es bien importante, ¿no? Porque hablamos de la ley que no está reformada a los derechos, pero siempre tenemos la miscelánea fiscal, el código, ¿qué más me habías dicho? La ley de ISR, claro. Y todo eso debiera de estar lo principal, porque hablamos de que nada más es el beneficio para el Estado, ¿no? Dame, pero yo que estoy trabajando, que salgo y que pago mis impuestos al día y que no veo a lo mejor el agua en mi colonia, ¿no? Y que en esta temporada que ahora ya viene un poco más controlado por todo lo que hay de sequía y todo este asunto, pensemos, el caso del agua, ¿no? Que fue ahorita muy sonado en Semana Santa, ¿no? Pero las calles que no tienen luz, pero las calles que no están, con hoyos y que tienen muchos baches, se me ocurre esto, ¿no? Que es como lo cotidiano de todas las quejas que hay en esta ciudad. ¿Qué tenemos que hacer y generar? Sumarnos, porque si tú a lo mejor dices, pues bueno, a mí no me importa, yo pago mis impuestos, genero mes con mes mi declaración y voy al día, y lo demás yo creo que es tiempo, como tú mencionabas, en un proceso familiar, en un proceso penal, se cuidan las dos partes, ¿no? Tenemos un principio en la materia penal, la presunción de inocencia, ¿no? Y tenemos toda esta circunstancia que viene con un ABCD. ¿Por qué en el fisco, que es lo que causa más terror, debiéramos de cuidar y debiéramos de exigir, hoy que hablamos de derechos humanos, ¿no? Hoy fíjense que hago este comentario muy breve del caso de la Corte Interamericana para la prisión preventiva, de este famoso caso que acaba de salir, ahorita se me fueron, de Reyes Alpizar, y donde en muchas páginas y en muchos foros se dice, debe de cumplir México, ¿no? Debe de, en esta circunstancia, de cumplir en México, y hay quienes dicen va a ser letra muerta porque los jueces no esto, y entonces oigan, ¿ustedes creen que nosotros suscribimos tratados nada más porque sí? Fíjate qué ambiguo, ¿no? Es una orden, por así decirlo, de la Corte a México y que no se cumpla. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros generamos acciones en materia fiscal igual ante la Corte? Porque no nada más es para la materia penal, ¿no? Tenemos tratados que México cuida y que como derechos humanos, de hoy que todo lo que se habla a veces, créeme, querido doctor, siente uno como risa, ya no sabes ni qué decir, ¿no? Porque te pregonan los derechos humanos, las ciudades, todo, ¿y dónde está? Sí. ¿Hoy qué tenemos en esta ley? Sí, es muy interesante.
Fíjense, por ejemplo, aquí en materia tributaria existe un discurso dominante muy importante que acalla de repente a las voces que queremos hablar de cosas diferentes. A mí me ha tocado compartir con en las sesiones con algunos compañeros que han trabajado en el gobierno, en los órganos tributarios, y es muy clara la visión que ellos tienen. Tal parece que debería de existir un privilegio para fortalecer las facultades de las autoridades tributarias y dejar de lado una muy mínima, escasa reflexión en torno a los derechos humanos de los contribuyentes. Yo creo que es uno de los grandes pasos que se tienen que reflexionar cuando se modifique esa Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Creo que si estamos reconociendo el principio de progresividad en la materia constitucional, una ley que dice que protege derechos y garantías de los contribuyentes no se puede quedar exenta de respetar este principio de progresividad. Máxime que cuando, por ejemplo, se creó, no existían toda una serie de regulaciones en materia de medios digitales, por ejemplo, o máxime cuando a nivel internacional han venido evolucionando otros países que nos dan modelos diferentes al mexicano, y nos damos cuenta que en muchos de los casos estamos bastante atrasados en protección de los derechos del contribuyente. Entonces, si encontramos experiencias en otras latitudes, si encontramos experiencias a partir de las reflexiones que se pueden generar en el contexto de los derechos humanos, creo que podemos y debemos enriquecer esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Por eso hacemos una invitación, un llamado a que cada uno dentro de su propio espacio, en el radio, en los medios escritos, en las escuelas, dentro del ámbito legislativo, nos ayuden a impulsar esta necesaria modificación a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, porque nosotros sostenemos que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se refiere a derechos humanos de los contribuyentes. Derechos humanos de los contribuyentes, y por lo tanto no pueden estar ahí en el abandono. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la jurisprudencia nacional en temas de derechos de los contribuyentes, en realidad es muy escaso. Conforme han venido evolucionando las épocas dentro de la propia jurisprudencia de la Corte, ha habido cierta reticencia a reconocer, por ejemplo, que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución contenga derechos para las personas. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocerlos? Yo creo que estamos en tiempo con una nueva visión de la importancia que tiene que tener la Constitución para que todas las áreas del derecho se vean influidas, se vean impregnadas con esta protección de los derechos humanos, como lo ha sostenido ya la Suprema Corte siguiendo algunas resoluciones de otros tribunales internacionales. Dice, los derechos humanos tienen que cubrir todas las áreas del derecho y no puede dejar ninguna fuera, y en este caso pues no se puede dejar de fuera el tema de los derechos humanos de los contribuyentes, por más que sea importante la recaudación, por más que no se pueda negar la trascendencia de que el gobierno cuente con recursos necesarios para cumplir sus fines. Sí, eso no se debate, pero lo que no se puede permitir es que se sigan ignorando los derechos del contribuyente y que simplemente, por ejemplo, a nivel constitucional, ni una sola mención existe a los derechos del contribuyente. Fíjate qué gravoso, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, ¿dónde están pues los derechos humanos, ¿no? ¿Dónde está todo lo que se pregona? Y no nada más debe de ser para materia penal, para materia constitucional, para materia civil, mercantil, familiar. La materia fiscal también existe y viene de parte de esta circunstancia, ¿no? Porque aquí nos mencionaba en la ley que tú nos estás trayendo, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Somos contribuyentes y como tal, si no nos interesamos en ver qué ofertan estos colectivos para mi defensa, pues entonces sabes que es como muy cómodo, ¿no? Pues que no me caiga Hacienda, le pago, aunque no sea real lo que yo tenga que pagar, pero lo hago, ¿no? Porque retomo mucho el caso de la mamá, lo que tú nos decías, una ama de casa, puede ser hasta multada. Y no podríamos justificarnos de, pues es que como yo no soy abogado o no manejo esa materia, pues no debiera de interesarme, ¿no? Porque aunque usted pague o no pague impuestos, el que usted vaya al súper, el que usted vaya y compre una computadora, algún material para su trabajo, pues ahí lo estás pagando, ¿no? Forzosamente, ¿qué tengo que hacer? Interesarme. Cuéntanos de tu colectivo, qué están generando,
porque hablamos de un rezago terrible, ¿no? Y luego entonces qué bueno que tú lo estés abanderando y vengas y nos los compartas, porque eres un especialista y necesitamos de estos especialistas que a nosotros, bueno, empezando por mi persona, pues nos digan qué podemos hacer, ¿no? Porque, oye, con esto ya hasta me dan ganas de mejor no pagar impuestos, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros sostenemos una frase que igual y pues tiene ahí algún matiz que habría que hacer, pero en términos generales podemos sostener que todos somos contribuyentes. Todos somos contribuyentes y si no mediante impuestos directos, sino mediante impuestos indirectos cuando adquirimos cualquier mercancía dentro del comercio. Y por lo tanto, pues nos tiene que interesar y por lo tanto tenemos que darnos cuenta cómo está el escenario de los propios contribuyentes dentro de nuestro país y según el análisis que nosotros hemos realizado, en realidad se encuentra muy atrasado. Entonces, nosotros en CONADECO hicimos una serie de acciones, 3 acciones importantes. Una de impulsar la iniciativa en la plataforma change.org, que tiene la posibilidad de generar redes y que se replique a un número mayor de personas las propias propuestas. Promovimos también un juicio de amparo por omisión legislativa que ahorita les vamos a comentar. Y también hemos estado en labores de cabildeo con diversos integrantes, tanto de Cámara de Diputados como de senadores, pues tratando de convencerlos que nos apoyen, pues para que una serie de propuestas que tenemos, que ahorita vamos a comentar, pues lleguen a buen puerto. Pues esas son las 3 grandes líneas que hemos tenido. A nosotros nos sorprendió, por ejemplo, cuando subimos la propuesta a change.org, la verdad es que ni siquiera nosotros nos esperamos la respuesta que tuvo, porque hubo una gran cantidad de firmas. Ajá, que nos dimos cuenta y dice, pues yo también estoy preocupado por eso, qué bueno que alguien está empezando a hablar de ellos, porque recordemos que contribuyentes no solamente somos las personas físicas, también las personas morales. Claro. Y también no hay que olvidarse de los derechos humanos también de las personas morales. Es un tema muy interesante. Por ejemplo, la Corte Nacional ya ha empezado a realizar matices en cuanto a la necesaria evolución de los derechos humanos que originalmente se concebían solamente para las personas físicas, pero ahora se comprenden también dentro del el cúmulo de aquellos que tienen las propias personas morales. Entonces, este tema es muy interesante para tanto las personas físicas como para las personas morales, con una visión de justicia tributaria. La justicia tributaria no solamente es pagar impuestos, sino que también que se respeten los derechos del pagador de los impuestos. Tiene que haber un equilibrio, regresando a las viejas fórmulas de las obligaciones, un derecho y una obligación, buscar un equilibrio. Pero si esto no sucede así, pues nos estamos dando cuenta que estamos en un sistema que está generando una preferencia esencialmente hacia un lado. ¿Qué pasó con el amparo? En el amparo promovimos, en coordinación con ADECO, en coordinación con otra asociación civil que nos apoyó, un amparo por omisión legislativa. Nosotros dijimos, a ver, nosotros venimos a plantear lo siguiente: ¿es justo que vayan más de 17 años sin que se hayan reformado la ley que contempla los derechos del contribuyente? Eso lo planteamos incluso de manera de exordio dentro del escrito inicial de demanda. Dijimos, levantamos la mano antes de que nos deseches, porque ya sé que la posibilidad de pensar, vamos a desechar esta demanda es muy importante. Dijimos, no, antes de que me lo deseches yo hago una pregunta. ¿Es justo esto? Que llevemos 17 años sin que se favorezca la tutela de los derechos del contribuyente. No, bueno. Y luego dijimos, segundo, en atención al principio de progresividad, ¿no tenemos acaso derecho los contribuyentes para que, así como van evolucionando por un lado las facultades de las autoridades fiscales, también vayan evolucionando los derechos de los propios contribuyentes? Y lo planteamos en ese sentido. Dijimos, y ya sabemos, no es extraño para nosotros, que la jurisprudencia ha dicho que la omisión legislativa en términos generales solamente procede cuando dentro de la Constitución o un tratado internacional exista un plazo específico dentro del cual el legislador tiene que cumplir con la modificación de una norma. Sí, yo lo sé, yo lo sé, y en este caso la Ley Federal de Derechos del Contribuyente ni la Constitución lo contienen. Sin embargo, ¿acaso no son ya 17 años un plazo justo y razonable para que se debata sobre esta necesidad de modificar la ley, de generar una mayor protección a los derechos del contribuyente? Y esa argumentación, al menos de inicio, pues
pues dio lugar a que el juzgador que está conociendo el juicio aceptara la demanda. Es muy interesante, la aceptó, ya desde luego está requiriéndose los informes para las propias autoridades, para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, a ver qué es lo que contestan. Entonces yo creo que va a ser un debate muy interesante desde nuestra perspectiva. Si hay una omisión legislativa por violación directa al principio de progresividad, y por lo tanto creo que el juicio de amparo puede ser una herramienta importante para llevar a través de esa vía una modificación a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Oye, qué interesante, o sea que a esta ley apenas estás encaminando el amparo. Fíjate qué bueno, porque eres un pionero y te voy a pedir que nos mantengas al tanto para saber qué va a pasar, ¿no? Porque entonces no se han acercado al menos ustedes con un proyecto, con alguna fracción legislativa para saber de, oye, a lo mejor vamos a trabajarlo, vamos a ponerlo en la mesa. Hasta ahorita ninguno de ustedes se ha acercado. Sí, tenemos un proyecto con una serie de temas importantes que ya estamos empezando a cabildear. Nos hemos encontrado en el cabildeo algunas personas que, pues, de manera directa y franca nos dicen, me parecen muy bien tus propuestas, pero también, ¿por qué no decirlo? Hay algunos que guardan ciertas reticencias, ¿no? Porque tal pareciera de que estar contrario al fisco a nadie le conviene, entonces, pero eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Por qué si tenemos derechos? ¿Por qué utilizar esa antigua frase de que no le impugnes porque si no se van a enojar los del fisco? Mejor no digas nada, págale, ya págale, porque si no se van a enojar del fisco. No, yo creo que la legalidad y no esa forma de concebir la realidad es como tenemos que regirnos dentro de nuestra relación con el propio fisco federal. Entonces, sin embargo, esa realidad nos ha llevado a que también algunas de las personas con las que nos hemos acercado como que dicen, oye, pues sí, qué interesante, pero yo con el fisco mejor mejor déjalo ahí. Pero imaginémonos si multiplicamos esa visión, si la seguimos manteniendo, si las próximas generaciones siguen así con esa pasividad, con esa visión, entonces prácticamente los derechos del contribuyente se van a reducir a la nada. Y cuando queramos decir a alguien, no, espérate, no es necesario realizar alguna modificación. Fíjate que eso es bien importante porque le estamos dando todo el poder al fisco, que es lo que yo te decía, ¿no? El fisco es el monstruo de este país, que si usted pague o no pague o reciba, va a venir la sanción. Y qué gravoso es eso, ¿no? Porque a lo mejor políticamente no todo mundo va a querer entrarle a esta reforma porque van a decir, perdemos votos, ¿no? Y qué grave es que dejemos en voluntad de otros, pues, tener las dos partes. Volvemos al mismo ejemplo, la materia penal tiene el imputado y tenemos a la víctima, ¿no? Y de ambos se cuidan sus derechos. Hay gente que dice, ¿por qué el imputado tiene derechos? Pero perdón, si no estaríamos cayendo en un sistema inquisitivo. Así empiezo a ver como a la parte de Hacienda, ¿no? Le damos todo el poder, nuestro poder legislativo no quiere entrarle a algo muy gravoso que ya está obsoleto hoy en día y que no trabajen por el bien de todos los ciudadanos. Eso, ¿sabes qué? Sí sería muy gravoso un mensaje, porque entonces seguimos pagando y no vemos el beneficio, ¿no? Traducido, yo en mi colonia no tengo luz, en otras alcaldías no tienen agua, en otras vías primarias está terriblemente con baches, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? Vuelvo, como te dije, ¿para qué pago impuestos, no? Sí, definitivamente. Y esta visión es muy interesante. Hay personas que sostienen que el derecho fiscal, al igual precisamente de que el derecho penal, es una manifestación del máximo poder del Estado. El ejercicio del ius puniendi, del ejercicio a castigar, no solamente se agota en el derecho penal, sino también en otras áreas, como en la materia tributaria, en la cual la materia tributaria puede dar lugar, desde luego, a la imposición de sanciones, a la restricción de derechos, a la afectación patrimonial mediante los embargos, e incluso, la imposición de multas y desde luego a la privación de la libertad al haberse concebido todo un sistema de derechos
de delitos fiscales. Por esa razón se ha dicho, oye, pero si nos damos cuenta que el derecho tributario comparte de la misma naturaleza que el derecho penal, entonces ¿por qué no tener unas garantías similares a la materia del derecho penal? Y alguien diría, no, pues es que eso se generó en el ámbito del derecho penal. Cuidado, precisamente los derechos humanos van evolucionando y van adecuándose y van ajustándose en todas aquellas áreas del derecho donde resulte razonable su aplicación. Y en ese sentido hemos iniciado el cabildeo con una serie de reformas. Solamente voy a destacar algunas propuestas: la defensoría pública obligatoria en materia fiscal, el reconocimiento dentro de la ley del derecho al mínimo vital, los derechos de privacidad de los contribuyentes, el derecho al mínimo operativo fiscal de las personas morales, que es un tema muy importante que ahorita vamos a comentar. También el vinculado con el sistema de presunción de inocencia de los contribuyentes dentro del ámbito tributario, ya no solamente en el ámbito penal fiscal, el de la prohibición del doble enjuiciamiento en materia fiscal, porque actualmente en México nos damos cuenta que nos pueden iniciar un procedimiento administrativo y a la par un procedimiento fiscal, y al final nos van a sancionar por los mismos hechos y nos van a imponer 2 veces la misma conducta, y aquí nadie dice nada. Pero cuando volteamos a otras legislaciones nos dicen, no, esto ya no es posible, esto no está sucediendo. Entonces levantamos la mano, oye, México, ¿por qué si en otros países ya han decretado que esto es excesivo, por qué en México no lo haces? Y en las escuelas aprendemos, por ejemplo, no, pues sí, es que es común, es sabido que son procedimientos independientes y cada uno se rige por sus normas propias, y por lo tanto pues no ha lugar a generar una afectación. Sí, pero de nuevas reflexiones, viendo precisamente lo que hay en otros países, nos damos cuenta que esto desde luego tiene que cuestionarse. Y también, por ejemplo, plantear el tema de los derechos digitales en materia tributaria. Es increíble que no haya una sola mención dentro de la Ley Federal de los Derechos de los derechos del contribuyente, a ninguno de los procedimientos en los cuales el fisco utiliza sistemas automatizados digitales o incluso inteligencia artificial para identificar cuáles son las operaciones que está realizando el contribuyente, para determinar sus obligaciones e incluso para calcular el monto de las obligaciones que tiene a su cargo. Y al no existir eso, pues resulta que, fíjense, en México actualmente, al igual que en muchos otros países, ya el cumplimiento de las obligaciones tributarias básicamente es digital, básicamente es a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y nuestra Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nada dice al respecto. Tal pareciera como si no hubiera cambiado nada, tal pareciera como si en el año 2005 se hubiera detenido el tiempo y todas las cosas siguieran iguales. No, en realidad pues celebramos la existencia de la ley, pero la verdad es que quisiéramos una ley muchísimo más actualizada. Y en ámbito de derechos digitales hay temas importantes, como por ejemplo el debido proceso digital administrativo, que ya se empieza a debatir, ya está reconocido en otras legislaciones, y aquí en México pues ni siquiera se menciona. O qué pasa con los actos administrativos automatizados, una serie de principios que se reconocen en el ámbito del derecho digital, y aquí en México ni siquiera se reconoce, ni siquiera se plantea, ni siquiera se analiza, y todo eso forma parte de lo que está utilizando la autoridad para determinar nuestras contribuciones y nuestras obligaciones, y dentro de nuestra ley ni siquiera se está reflexionando al respecto. Entonces, no quisiera decir que es anticuada nuestra ley, pero pues la verdad es que no sé de qué manera definirla cuando van más de 17 años sin que se haya modificado, y dentro del mundo han venido sucediendo una serie de modificaciones, dentro de México han venido sucediendo una serie de modificaciones, y nuestra ley pues no ha cambiado. Por eso es que decidimos nosotros en CONADECO pues impulsar mediante los medios que tenemos a nuestro alcance pues un debate nacional, un debate en los medios
nosotros consideramos, bueno, siempre hemos sostenido que aquello de lo que no se habla no existe. Uh-huh. Aquello de lo que se no habla no existe. Entonces, hablemos de este tema, pues para ir generando suma de esfuerzos, pues para que en algún momento nosotros podamos generar una evolución de la ley y que finalmente es una evolución en el contexto propio de los derechos humanos. Y estamos generando una propuesta a partir de algunos de estos puntos que nosotros acabamos de manejar. Sin embargo, seguramente puede haber otros, seguramente se pueden configurar otros y seguramente es necesario otros. Nada más que nosotros encontramos que es relevante pues llevar este tema al debate, decir, oye, está fallando algo dentro de nuestro país, impulsémoslo y para ello necesitamos el apoyo de todos. Claro que sí, fíjense qué gravoso, amigos, porque ya casi vamos a terminar y vamos a salir del aire. Qué gravoso es que en este tiempo que se habla de un metaverso, de una tecnología, no se hable ni la justicia propia ni la justicia tributaria. Todavía se tiene miedo y por eso tenemos este rezago, por eso tenemos todavía N cantidad de asuntos que con la pandemia se detuvieron. Gente que está en prisión sin necesidad de estar en prisión por los tiempos de pandemia que se van alargando y que apenas se va desahogando. Ahora quiero pensar en usted, si usted es contribuyente, a lo mejor porque también el fisco dice, no me pagas, pena corporal, sigue siendo así, ¿verdad? Bueno, entonces imagínese que usted por una cuestión del fisco fuera a caer a reclusorio y no tuviéramos una ley actualizada. Qué gravoso es. Querido amigo, tus redes, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde podemos firmar? De todos modos, ahorita me compartes el link para que yo lo ponga en mis redes y nos podamos sumar. Tienes esta casa abierta para que nos vayas contando cómo se va dando el amparo, por favor. Sí, muchas gracias. Básicamente estamos ahorita en la plataforma change.org, nos pueden buscar ahí en el apartado precisamente la lupa esa que dice buscar con el nombre CONADECO y ahí encontramos básicamente un resumen de la propuesta y cada uno de los puntos que estamos llevando a cabo. También tenemos la página electrónica del propio CONADECO y básicamente esos son los puntos de contacto que estamos teniendo como colectivo para impulsar esta propuesta. No quisiera dejar de mencionar, si me lo permite rápidamente, los nombres de los integrantes del colectivo, que son una serie de profesionistas, contadores, abogados, personas que han trabajado dentro del SAT, personas que se desempeñan en el ejercicio independiente y que todos nosotros pues estamos con la misma visión y que esperamos que en un futuro seamos más, porque creo que este tema vinculado desde luego con el tema de los derechos humanos y vinculado con la realidad que estamos viviendo en materia tributaria es de especial importancia. Agradecer por supuesto a Daniel Nava, Viviana Márquez, Ángel Papalozzi, Daniel Rodríguez, Rafael Higueras, Sara Mejía, Juan Galindo, Marisela Martínez, Lidet Álvarez y Edgar Munguía. Todos nosotros, pues, y bueno, desde luego su servidor, con los recursos que hemos tenido a la mano, con los amigos, con los foros que hemos podido encontrar, pues estamos tratando que esto se replique y que cada vez vaya avanzando de una manera más relevante, reconociendo desde luego la importancia de la recaudación para el logro de los fines del Estado, pero también que esa recaudación se lleve dentro de un marco de respeto a los derechos de los contribuyentes. Y si la ley que tenemos en la cual se alude que se contienen aquellos derechos y garantías ha quedado rebasada, pues desde luego es necesario hacer un nuevo replanteamiento y generar nuevas propuestas que se ajusten a los tiempos que actualmente vivimos. Perfecto, te agradecemos muchísimo que nos hayas hoy venido a explicar a las personas que están pidiendo el enlace. En un momento más se los vamos a pasar para que nos ayuden a replicar a CONADECO y sobre todo la propuesta que trae el doctor Eduardo Lima. Como siempre les agradecemos el favor de su atención. Yo soy Arely Ontiveros. Gracias, querido doctor, por venir. Hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima.